Enterré una cápsula del tiempo con 3 niños en el verano del 96. Los 3 desaparecieron esa misma semana. Hace 6 meses volví a desenterrarla y adentro había cosas que nosotros nunca pusimos. Me llamo Rodrigo y en 1996 tenía 22 años. Acababa de terminar la carrera de educación física en Puebla y conseguí trabajo como animador en un complejo vacacional para familias que se llamaba Los Colibríes. Quedaba en la costa de Oaxaca, a unos 40 minutos de Puerto Escondido por una carretera de terracería que en temporada de lluvia se volvía intransitable. Era un lugar bonito, hay que decirlo. 14 cabañas de madera con techo de palapa repartidas entre la vegetación, una alberca con forma de riñón que siempre tenía hojas flotando, y un sendero que bajaba directo a una playa privada donde las olas reventaban tan fuerte que los niños no podían meterse más allá de las rodillas. Mi trabajo era sencillo: organizar juegos, dirigir caminatas por la selva baja, enseñar a los niños a hacer nudos marineros, fogatas supervisadas en la noche. Cosas así. El complejo recibía sobre todo familias de la Ciudad de México y de Puebla, gente de clase media que buscaba algo más rústico que Acapulco. Yo dormía en un cuartito detrás de la bodega de mantenimiento, un espacio que olía permanentemente a gasolina de la podadora y a repelente de mosquitos. Me encantaba ese olor. Me hacía sentir que estaba exactamente donde tenía que estar. El campamento de verano era la temporada fuerte. Julio y agosto, 6 semanas donde el complejo se llenaba de niños entre los 6 y los 12 años. Los papás los dejaban de lunes a viernes y venían por ellos el fin de semana. Yo era responsable del grupo de los medianos, niños de 8 y 9 años. Ese verano tenía 11 en mi grupo. 11 al principio. La cápsula del tiempo fue idea mía. El último miércoles de julio organizamos la actividad. Conseguí una caja de metal para galletas, de esas danesas que en cada casa mexicana terminan llenas de hilos de coser. Los niños metieron dibujos, cartas para su yo del futuro, pequeños objetos. Monedas, una canica, un diente de leche envuelto en papel de baño. Una niña llamada Valeria metió una pulsera tejida de hilo rojo. Diego, un niño callado con lentes que siempre andaba con un cuaderno, metió una hoja doblada que no dejó que nadie viera. Y Tomás, el más ruidoso del grupo, metió una figurita de plástico de un dinosaurio verde. Un estegosaurio, me acuerdo perfecto. Enterramos la caja al pie de una ceiba enorme que había junto al comedor. Los niños hicieron una ceremonia inventada, juraron volver en 20 años a desenterrarla. Yo les seguí el juego. Puse mi mano encima de las de ellos y dije algo como, es una promesa. Esa fue la última actividad que hice con el grupo completo. El viernes de esa semana, Valeria, Diego y Tomás no aparecieron para el desayuno. Sus camas estaban hechas, sus mochilas seguían ahí. Simplemente no estaban. La búsqueda duró semanas. Policía municipal, estatal, voluntarios, buzos que revisaron la costa. Nada. Ni cuerpos, ni ropa, ni rastro. Los Colibríes cerró ese mismo agosto y no volvió a abrir. El dueño puso una cadena en la entrada y dejó que la selva se lo tragara. Yo volví a Puebla, terminé dando clases de gimnasia en una secundaria. Me casé, me divorcié, engordé. Pero cada julio, sin falta, soñaba con esa ceiba. Y con la promesa. Fui en enero de este año. 20 años y medio, técnicamente, pero julio me parecía demasiado. Julio en esa costa tiene un peso que no puedo explicar bien. Prefería el invierno seco, cuando el calor baja un poco y el aire huele a sal y a tierra caliente en vez de a verde podrido. Llegué en mi camioneta un sábado como a las 3 de la tarde. La carretera de terracería seguía igual de mala, pero ahora además tenía tramos donde la vegetación se había cerrado tanto que las ramas raspaban la carrocería por ambos lados. El sonido era como uñas largas rascando metal, continuo,
insistente. Cuando llegué a la entrada, la cadena seguía ahí, pero la reja se había oxidado tanto que bastó empujarla con las dos manos para que cediera. El candado se deshizo como galleta mojada. Lo primero que me golpeó fue el olor. No era el olor que yo recordaba. Los colibríes olían a leña, a protector solar de coco, a ese jabón industrial con que lavaban los pisos del comedor. Ahora olía a encierro húmedo, a madera que lleva años empapándose y secándose sin que nadie la cuide. Un olor dulzón debajo de todo, como fruta fermentada. Caminé por lo que había sido el sendero principal. La alberca estaba vacía, con una capa de tierra y hojas descompuestas en el fondo que formaba una especie de lodo negro. Las cabañas seguían en pie, la mayoría, aunque algunas tenían el techo hundido y las paredes invadidas por raíces que entraban por las ventanas como dedos buscando algo adentro. Encontré la ceiba sin problema. Era el árbol más grande del complejo y seguía enorme, con ese tronco gris lleno de espinas que de niño siempre me recordó a la piel de un dinosaurio. Me arrodillé donde recordaba haber cavado 20 años antes y empecé a escarbar con una pala pequeña de jardinería. La tierra estaba más suave de lo que esperaba, como si alguien la hubiera removido recientemente. Eso me extrañó, pero lo atribuí a las raíces, a los animales, a cualquier cosa. La caja apareció a unos 30 centímetros de profundidad. La galleta danesa. Estaba oxidada pero intacta, la tapa hinchada por la humedad. La abrí ahí mismo, sentado en la tierra, con las rodillas manchadas de lodo. Adentro estaba todo lo que recordaba, los dibujos arrugados y desteñidos, las monedas verdes de óxido, la canica, el papel de baño que alguna vez envolvió un diente. La pulsera roja de Valeria, descolorida a un rosa pálido. El estegosaurio verde de Tomás, con la pintura descascarada. La hoja doblada de Diego. Pero también había algo más. Al fondo de la caja, debajo de todo, había 3 piedras lisas de río, del tamaño de un puño cerrado. Cada una tenía algo grabado con un objeto puntiagudo. No eran dibujos de niños. Eran marcas angulares, repetitivas, como cuentas. Grupos de 5 líneas verticales tachadas por una diagonal. Marcas de conteo. Las conté, en una piedra había 47 marcas, en otra 52, en la tercera 61. No recuerdo haber puesto esas piedras ahí. Ningún niño las puso. Yo fui el último en tocar esa caja antes de cerrarla. Me quedé mirando las piedras un rato largo, con el sol bajando y las cigarras empezando su escándalo de la tarde. Las metí en mi mochila junto con la caja. Decidí que acamparía esa noche cerca de la camioneta y me iría por la mañana. No sé por qué no me fui en ese momento. Creo que una parte de mí necesitaba quedarse. Monté un campamento básico junto a mi camioneta, una silla plegable, una hielera con cervezas y tortas, mi sleeping bag extendido en la caja de la pickup. No quería dormir en ninguna cabaña. Algo en la forma en que las raíces se metían por las ventanas me daba una sensación que no era exactamente miedo, sino algo peor, la certeza de que esos espacios ya no eran para personas. Que algo más los había reclamado. Comí mi torta viendo cómo el cielo pasaba del naranja al morado. El silencio del complejo no era el silencio del campo. En el campo hay ruido constante, grillos, ranas, el viento entre los árboles. Aquí el ruido llegaba en oleadas y luego se cortaba, como si alguien apagara y encendiera un interruptor. 2 minutos de grillos frenéticos, luego silencio absoluto durante 30 segundos, luego los grillos otra vez. Nunca había escuchado algo así. Los animales no hacen eso. Los animales no se callan todos al mismo tiempo. Fue durante uno de esos silencios cuando lo escuché. Un golpe. Metálico, hueco, lejano. Venía de la dirección de la alberca. Esperé. El golpe se repitió. Y otra vez.
A intervalos irregulares, como alguien probando algo. No tenía ritmo de máquina ni de naturaleza. Tenía ritmo de intención. Agarré mi linterna y caminé hacia allá, más por costumbre que por valentía. 20 años dando clases a adolescentes te enseñan a investigar ruidos raros sin pensarlo mucho. La alberca estaba igual que en la tarde, vacía, llena de esa capa de lodo negro que en la oscuridad parecía más profunda, como si el fondo se hubiera hundido. La linterna me devolvía un reflejo opaco desde la superficie del barro. El golpe no se repitió mientras estuve ahí. Me quedé parado en el borde unos 3 minutos, alumbrando las esquinas, los mosaicos rotos del borde, el filtro oxidado. Nada. Cuando di la vuelta para regresar, mi linterna barrió la pared del comedor y vi algo que no había notado en la tarde. Alguien había pintado algo en la pared exterior. No era grafiti común, no era una pinta política ni un nombre de enamorados. Era un dibujo. Un colibrí, hecho con pintura roja que se había escurrido hacia abajo formando líneas verticales, como si el pájaro estuviera sangrando. El trazo era infantil pero deliberado, con un cuidado que contrastaba con lo tosco del medio. Y abajo del colibrí, con la misma pintura, 3 números, 47, 52, 61. Los mismos números que las marcas en las piedras. Me acerqué a tocar la pintura. Estaba seca pero no vieja. Cuando rasqué con la uña, salieron escamas frescas, no polvo. Esa pintura no llevaba años ahí. Llevaba semanas, tal vez días. Alguien había estado en el complejo recientemente. Alguien que conocía las piedras. Alguien que había abierto la caja antes que yo, o que sabía lo que había adentro sin necesidad de abrirla. Volví a la camioneta casi trotando. No corrí porque correr hubiera significado admitir que tenía miedo, y todavía no estaba listo para eso. Me senté en la silla plegable, abrí una cerveza y me dije en voz alta, alguien viene aquí. Chavos del pueblo. Exploradores urbanos. Alguien viene aquí y juega. Mi voz sonó extraña en ese silencio. Sonó a lo que era, una mentira dicha en voz alta para hacerla más convincente. No dormí bien. Me desperté varias veces con la sensación de que la camioneta se había movido, aunque estaba en punto muerto con el freno de mano puesto. A las 4 de la mañana me desperté porque estaba helado. En la costa de Oaxaca. En enero hace calor incluso de noche, 30 grados mínimo, y yo estaba temblando dentro del sleeping bag con los dientes apretados. Podía ver mi aliento. Mi propio aliento, una nubecita blanca saliendo de mi boca en un lugar donde eso no debería ser posible. Duró tal vez 5 minutos. Después la temperatura volvió a la normalidad tan rápido que me pregunté si lo había soñado. Pero tenía los dedos agarrotados y la punta de la nariz adormecida. Eso no se sueña. Me levanté con el primer sol, decidido a irme. Pero antes quería hacer una cosa. Una sola cosa y me iba. Quería ver la cabaña 7. La cabaña donde dormían Valeria, Diego y Tomás. Donde durmieron su última noche. La cabaña 7 estaba al final del sendero este, la más cercana a la playa. Tenía que caminar unos 10 minutos desde el estacionamiento. El sendero estaba invadido por la vegetación, pero se podía transitar. Las plantas habían crecido respetando una especie de pasillo central, como si algo transitara por ahí regularmente, manteniéndolo despejado. Mis tenis se hundían en la tierra blanda con un sonido de succión en cada paso, como si el suelo no quisiera soltarme. La cabaña 7 todavía tenía puerta. Las demás que había visto la habían perdido o la tenían colgando de una bisagra, pero la 7 tenía su puerta cerrada. No con llave, solo cerrada. La empujé y entró una bocanada de aire que olía a papel viejo y a algo mineral, como agua estancada sobre concreto. Adentro había 3 literas dobles, 6 camas en total.
Los colchones se habían convertido en rectángulos grises de moho con manchas negras. El piso tenía una capa fina de arena que crujía bajo mis zapatos. Y entonces vi las paredes. Todas las paredes interiores estaban cubiertas de dibujos, hechos con lo que parecía ser carbón o algo oscuro, directamente sobre la madera. Eran cientos, miles, tal vez. Dibujos pequeños, del tamaño de una mano, repetidos obsesivamente. Todos eran lo mismo, un colibrí. El mismo colibrí, con las alas extendidas y el pico largo, dibujado una y otra vez desde el piso hasta donde alguien pudiera alcanzar. Algunos estaban hechos con trazo firme. Otros eran temblorosos, como dibujados en la oscuridad o con mucha prisa. Había zonas donde los colibríes se superponían tanto que la pared era solo una mancha negra con formas emergiendo. Me acerqué a la pared más cercana. Los dibujos no estaban hechos con carbón. Pasé el dedo por uno y la sustancia era grasosa, pegajosa todavía. Olía a cera. Crayones. Alguien había dibujado miles de colibríes con crayones de cera. Me agaché para ver los que estaban cerca del piso, los que estaban al nivel donde dibujaría un niño sentado o arrodillado. Ahí abajo, entre los colibríes, encontré palabras escritas con la misma cera. Tuve que poner la linterna muy cerca para leerlas. Decían, en letra redonda e infantil, ya casi. Me levanté tan rápido que me pegué en la cabeza con el marco de una litera. El dolor me centró. Me quedé parado en medio de la cabaña, con la mano en la cabeza, mirando las paredes cubiertas de colibríes que en la penumbra parecían moverse, vibrar con esa ilusión que produce la repetición masiva de un patrón. Salí de la cabaña y me quedé quieto. La playa estaba a unos 50 metros, podía oír las olas. El sol ya había subido lo suficiente para que la luz entrara horizontal entre los árboles, creando barras de luz y sombra que hacían difícil distinguir las formas. Esperé. Medio minuto. Un minuto. La voz no se repitió, pero en su lugar empecé a escuchar otra cosa. Un zumbido. No eléctrico, no mecánico. Orgánico. Como el zumbido de un colibrí, pero amplificado, más grave, como si fuera un colibrí del tamaño de un perro. Venía de todas partes y de ninguna. Vibraba en el pecho. Caminé hacia la playa. No sé por qué. Cada decisión lógica decía que debía caminar en la dirección opuesta, hacia mi camioneta, hacia la carretera, hacia Puerto Escondido y el mundo de los vivos. Pero mis piernas fueron hacia la playa. Necesito que entiendas esto, no sentí que algo me controlara. Sentí que algo me invitaba. Y que yo aceptaba porque en algún rincón de mi mente llevaba 20 años queriendo aceptar. La playa estaba igual. Arena gris gruesa, olas violentas, ese horizonte del Pacífico que parece más grande que en cualquier otro océano. Pero había algo en la orilla. A unos 30 metros de donde terminaba el sendero, donde la arena mojada se oscurecía con cada ola, había un montículo. Caminé hacia él sintiendo como mis zapatos se hundían en la arena con ese peso húmedo que hace que cada paso cueste el doble. Era arena apilada. Un montículo de arena de unos 60 centímetros de alto, hecho con cuidado, apisonado, con la superficie alisada. No era un castillo de arena. Era más bien una versión grande de los montículos que hacíamos de niños cuando enterrábamos los pies de alguien en la playa. Tenía esa forma oblonga, esa proporción. Alrededor del montículo, clavadas verticalmente en la arena, había docenas de plumas de colibrí. Diminutas, iridiscentes, verdes y moradas, brillando bajo el sol de la mañana como escamas de un animal imposible. Las plumas formaban un perímetro perfecto, equidistantes entre sí, como una cerca miniatura. Me arrodillé junto al montículo. Estaba tibio. No tibio del sol, el sol apenas estaba subiendo y la arena a esa hora todavía está fresca. Tibio como algo vivo.
Puse la palma completa sobre la superficie y sentí un pulso. Lento, rítmico, como un latido de algo grande y paciente. El zumbido que había escuchado antes se intensificó, ya no venía de los árboles sino del montículo mismo, de abajo de la arena, y la vibración subía por mi brazo hasta el hombro. Retiré la mano de un jalón. Donde había estado mi palma, la arena se había hundido levemente, como si algo debajo se hubiera acomodado al sentir mi peso. Y entonces, en la superficie del montículo, empezaron a aparecer grietas. Finas, como las grietas de un huevo empollando. Se extendían desde el centro hacia los bordes en un patrón que no era aleatorio. Formaban líneas. Las líneas formaban un dibujo. Un colibrí, emergiendo en la arena como si algo lo dibujara desde abajo. Me paré y retrocedí 3 pasos. Las olas seguían rompiendo detrás de mí con esa indiferencia que tiene el mar ante cualquier cosa que pase en la orilla. El montículo seguía ahí, con su colibrí agrietado, con sus plumas clavadas. No se abrió. No salió nada. Pero el zumbido cambió de tono, se hizo más agudo, y escuché, con la claridad con la que te estoy hablando a ti ahora, 3 voces infantiles diciendo al unísono una palabra. Mi nombre. Rodrigo. No gritado, no susurrado. Dicho con la naturalidad de un niño llamando a su animador para enseñarle algo que encontró en la playa. Con alegría. Eso fue lo que más miedo me dio. No había terror en esas voces. Había alegría. Corrí. Esta vez sí corrí. Manejé 4 horas seguidas hasta Puebla sin parar. Llegué con la camisa empapada de sudor, las manos temblando, la boca seca. Me metí a mi departamento, me bañé con agua tan caliente que me dejó la piel roja, y me senté en el sillón a mirar la pared hasta que oscureció. La caja de galletas y las 3 piedras siguen en mi closet. No las he vuelto a abrir. A veces, de noche, escucho un zumbido tenue que viene de esa dirección, pero puede ser las tuberías. Puede ser el refrigerador del vecino. Puede ser cualquier cosa que necesite que sea. Investigué. Fui a la hemeroteca, busqué en línea, hablé con un periodista de Oaxaca que cubrió la desaparición en el 96. Los niños nunca aparecieron. No hay teorías, no hay sospechosos, no hay nada. El caso se cerró en 2003 por falta de evidencia. Pero el periodista me dijo algo que no he podido sacarme de la cabeza. Me dijo que cada ciertos años, alguien del pueblo más cercano reporta haber visto luces en el complejo abandonado. Y que los pescadores de la zona evitan esa franja de playa porque dicen que ahí las olas suenan distinto. Que suenan como si el mar estuviera tarareando. Las marcas de conteo. 47, 52, 61. Las sumé después, sentado en mi sillón, 160. No significaba nada para mí hasta que conté los días. Da un miércoles que enterramos la cápsula al viernes que desaparecieron pasaron 2 días. Del viernes de la desaparición al día que cerraron oficialmente la búsqueda pasaron 160 días exactos. No sé qué significa. No sé si alguien contó esos días desde adentro de algún lugar o si alguien los contó desde afuera, esperando. No sé cuál de las 2 opciones es peor. Hice una promesa al pie de esa ceiba. Puse mi mano sobre las manos de 3 niños y dije que volvería. Volví. Y a veces pienso que lo que encontré no era un mensaje para mí. Era una respuesta. Ellos también cumplieron su promesa. El problema es que no sé qué prometieron ellos.